Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis y para mí es un placer darle la bienvenida al licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, ex candidato presidencial, ex ministro de Energía y Minas y amigo de este programa. Bienvenido aquí, licenciado. Muy contento, Michelle, de encontrarme de nuevo aquí en tu compañía, enviándole un saludo afectuoso al público que sigue Síntesis. Bien, gracias, licenciado. Tenemos la preocupación del endeudamiento. Vemos cada año cómo nuestro país se tiene que endeudar más para poder cubrir nuestros presupuestos. Sabemos muy bien que está la política, los intereses, la oposición es muy fácil hablar. Y yo digo siempre, si no se cambia el modelo, quien llegue mañana tendrá que hacer las mismas acciones de endeudamiento con el modelo que tenemos. Leí un artículo suyo y me impactó muchísimo porque habló desde la ley de lavado, el impacto, hasta el cambio del modelo para poder hablar de esto. Desarrollen un poquito esto, licenciado, porque creo que hace falta que nuestro país entienda lo que debemos hacer. Bueno, ese es un tema medular, Michelle, para entender lo que está pasando. Porque lo más fácil es decir, bueno, este gobierno no sirve, el gobierno del presidente Medina liquidó el país, por tanto la solución es cambiar al PLD o cambiar a Danilo. Pero el problema es mucho más complejo. En realidad lo que nosotros estamos presenciando ahora no es más que un proceso de descomposición, de derrumbe del orden político estatal, en gran modo por el funcionamiento deformante y deformado del sistema político partidario. El sistema nuestro es medularmente clientelar, patrimonialista. Establece relaciones de favor en vez de relaciones de derechos y obligaciones con los ciudadanos, y patrimonialista porque la función pública se ve en ese contexto como el botín que se reparte. Y el que va a una función pública considera, y que conste que hay mucha gente que cumple con sus responsabilidades, que son servidores públicos honestos, íntegros y leales. Pero el modelo que predomina en la política dominicana es ese. ¿Qué pasa? Eso tiene unos costos cada vez más altos. Y para poder mantener el modelo a flote, entonces, se recurren a una serie de mecanismos. Uno de ellos es precisamente el endeudamiento. La economía dominicana ha tenido los ritmos de crecimiento que ha tenido, fundamentalmente porque, por un lado, ha mirado para otro lado en relación a los flujos de capitales que llegan a República Dominicana, por lo menos hasta hace poco. Y por otro lado, ha seguido una política agresiva de endeudamiento que ya está abordando el tema en los mercados mismos de capitales porque quiere tener mucha libertad a la hora de manejar los recursos externos. Obviamente la República Dominicana, por muchas razones, fuerzas diversas en la comunidad internacional, le están haciendo concesiones, le están permitiendo hacer muchas cosas que probablemente no pudieran hacer si el gobierno dominicano no estuviera haciendo pactos o concesiones de otra naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Que es la parte que quiero resaltar, que apuntaba en esa reflexión que tú comentaste. Mira, yo pasé 20 años en el Congreso. Cuando yo llegué al Congreso, empezaron a proponerse siempre las reformas tributarias. Los parchos. Los parchos. Normalmente era ante una crisis fiscal, el gobierno reaccionaba enviando un paquete tributario. Que si era muy agresivo le decíamos el paquetazo. Normalmente esa discusión venía acompañada de una promesa de que en algún momento futuro se iba a hacer un pacto fiscal integral
pero que había que salir de la emergencia del momento. Bueno, en esos 20 años yo presencié por lo menos seis reformas parciales, reactivas, O un impuesto de adicional. parcho, solamente para satisfacer las necesidades del gobierno. Un pacto fiscal integral que está pactado, valga la redundancia, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, debería abordar no solamente el tema de los ingresos del gobierno, sino el tema de la calidad del gasto. Porque si el gobierno no gasta bien, tiene poca legitimidad para pedirle a la población que contribuya más. Pero además, no solamente el tema de ingresos y gastos, sino el tema de activos y pasivos. Porque hay que abordar la forma en que el país se va endeudando, para qué nos endeudamos, ese es un tema importante, y también qué vamos a hacer con los activos nacionales, porque el Estado tiene muchos activos, pero no hay una política de gestión de los activos. Esa discusión sistemáticamente se ha estado posponiendo. ¿Qué pasa? Eso tiene que ver mucho con la marcha de la política. El gobierno no quiere ir a una reforma fiscal integral porque eso significa perder poder y significa también afectar una serie de intereses que son los grandes ganadores de este orden de cosas. Que no son los políticos vamos a decir son los que dan el frente. Los grandes ganadores son otros actores. Entonces, ahora en la coyuntura actual... Usted está diciendo que nadie quiere cargar con el costo político de la reforma integral en ningún momento. El costo político y el costo económico y el costo social. Sencillamente, la actitud irresponsable, especialmente de los actores políticos y de sectores de poder, es tratar de diferir eso lo más posible. ¿Qué han hecho ahora en esta coyuntura? Bueno, se suponía que el país tenía que ir a dos pactos porque lo mandaba la Estrategia Nacional de Desarrollo y también la buena razón, el más elemental sentido de prudencia, que son el pacto sobre la cuestión eléctrica que se tuvo y se está discutiendo y sobre todo el tema fiscal. Frente al tema fiscal, el gobierno ¿qué hizo? No vamos a hacer pacto. No vamos a hacer pacto, lo que vamos a proponer es unas políticas de eficiencia. Pero ¿qué pasa? Han introducido un elemento que es un elemento que ha provocado mucha inquietud, mucha alarma, porque no es un elemento que se supone que debe ser empleado como el instrumento importante para la política de mejorar las recaudaciones del Estado. ¿Usted se refiere a la ley de lavado? La ley de lavado y eventualmente la aprobación de una ley de extinción de dominio. Porque, y que conste, la categoría, el concepto de extinción de dominio, quien lo propone en la Constitución soy yo. Es un mecanismo expedito que se ha empleado en algunos países para enfrentar básicamente el crimen organizado. A veces es muy difícil tú probarle a una organización criminal, a una figura criminal. La misma corrupción. La misma corrupción que tiene porque la corrupción de cuello blanco, de alto calibre, es una expresión de crimen organizado. O sea, uno no tiene que probarle las cosas, sino ellos tienen que probárselo y defenderse. En este caso no es tanto probar, sino demostrar que, porque existe la figura también en la ley de lavado de incremento patrimonial injustificado, pero el mecanismo de extinción de dominio es un mecanismo que permite, sin la apertura de un proceso de carácter penal, apropiarse de patrimonios por una vía más rápida, más expedita, que normalmente esos patrimonios son patrimonios que son la fortaleza del crimen. Como un pagaré notarial. Entonces, vamos a decir algo parecido. ¿Qué pasa? El gobierno ha enseñado la carta de la ley de lavado
y ha dicho, bueno, vamos a aplicar la ley de lavado a los evasores. Incluyó el tipo evasión fiscal, Delito tributario. el delito tributario, en la lista de actividades de lavado. Cuando tú coges el histórico nuestro, aquí son contados los casos de sometimientos por la ley de aduana, por evasión y por contrabando. Es decir, aquí tú vas a los tribunales y tú no encuentras casos importantes que se hayan sometido a los Y tribunales. en la misma DGI. Es decir, que es una ley que tiene muchos años y nunca se ha empleado. La misma ley de lavado, concebida para luchar contra el crimen organizado, también son contados los casos. Entonces, ante la emergencia fiscal del gobierno, por una serie de asesores y aprovechando una coyuntura internacional donde el GAFI, una agencia internacional, le pide a los estados que mejoren sus niveles de lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el lavado, entonces aprovecha y mete este ingrediente. ¿Qué pasa? Esto tiene implicaciones muy serias. ¿Por qué? Porque yo lo digo y lo podemos probar. Aquí ciertamente hay nominalmente hay una baja presión tributaria, nominal. Realmente la carga que soportan personas y empresas es muy alta. ¿A eso que usted le llama carga oculta? Bueno, es oculta. Costos ocultos. Costos ocultos. Y esto es bueno que la población lo entienda. La mayor parte de las personas y las empresas, y mucha gente no lo percibe, están pagando no solamente impuestos. Ya de por sí, cuando tú metes los números de lo que una persona paga de impuestos, tú te das cuenta de que no es un 13.5. No es un 13.5, eso es lo primero. Pero al mismo tiempo, la gente que paga esos impuestos están pagando unos sobreprecios, unos costos ocultos, unas sobrecargas que vienen de una estructura económica oligopólica y monopólica, que además de ser oligopólica y monopólica, incurre en prácticas de colusión. Se ponen de acuerdo para fijar precios, para fijar condiciones de venta, para fijar condiciones de producción. O tienen niveles de costo alto, el mismo combustible, la luz, la tesorería, que no son impuestos directos. Y entonces, por otro lado, están las ineficiencias propias o de los monopolios o de las burocracias, porque una enorme burocracia del Estado implica unos costos para las empresas, para las personas. Al final, cuando tú sumas todo eso, tú te das cuenta de que las personas y las empresas están, vamos a decir, aplastados, propiamente aplastados, trabajando o para el Estado, para generar unos recursos cuya calidad de su uso es cuestionable en muchos casos, o para los oligopolios y los monopolios. Normalmente el debate se abre alrededor del tema de la burocracia. Bueno, vamos a dar recursos para una burocracia inservible o para una burocracia que no está devolviendo en bienes y servicios adecuados a la población. Bueno, una de las obligaciones del Estado es hacer que los mercados funcionen. En una economía de mercado, incluso de base liberal como la que nosotros tenemos, el Estado tiene la obligación de velar porque las diferentes ramas de la economía funcionen conforme al principio de competencia, principio de eficiencia y sobre todo que produzca un excedente social donde toda la sociedad se beneficie. ¿Lo está haciendo el Estado Dominicano? No lo está haciendo. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, aquí las personas y las empresas están pagando sobreprecios en combustible, están pagando sobreprecios en telecomunicaciones, electricidad, están pagando sobreprecios en telecomunicaciones, a pesar de que ahora en la coyuntura hay cierta competencia, pero están pagando sobreprecios. Están pagando sobreprecios en cemento, varilla, pintura. Están pagando sobreprecios en la comercialización de bienes básicos.
están pagando sobreprecio en la intermediación del dinero, están pagando sobreprecio en una serie de bienes y servicios de salud, como la seguridad social, las atenciones médicas. En otras palabras, cuando hacemos esa suma nos damos cuenta de que el país está convirtiéndose en un país que no le está garantizando a la mayoría de los dominicanos su subsistencia. El gobierno, repito, quiere, ante el problema que tiene ahora de mejorar sus ingresos, usar un arma muy poderosa. Fíjate que nuestro amigo Magín Díaz dice con franqueza: esta es una ley demasiado poderosa. Esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. ¿Qué está diciendo? Esto es demasiado poder. Todo el mundo espera que el que esté ahí actúe con prudencia, con sensatez, con equilibrio. Y él es una persona sensata. Y si en un momento dado alguien no lo hace. Él es una persona sensata. Pero ¿qué pasa? Existe el riesgo de que el que esté ahí en un momento dado no use eso, sea él o cualquier otro. Entonces, esa situación es algo que está generando mucha inquietud, mucha ansiedad, mucha preocupación, porque en muchos sectores de inversionistas, de pequeños y medianos empresarios, de grandes empresarios, porque no se ve realmente hasta dónde esto puede dar respuesta al problema. Puede ser que a lo mejor produzca resultados positivos en lo inmediato, pero en el mediano y largo plazo probablemente tenga efectos contraproducentes, porque los costos de aplicar esa política, porque tú tienes que aplicar, a veces hay políticas que tú tienes que tomar, pero tú tienes que ponderar cuáles son los costos de aplicarla. Si la aplicas, puedes tener unos costos mayores que los beneficios inmediatos que te puede dar. Entonces, ese es uno de los temas que está planteado en el presente. Por eso nosotros insistimos que se necesita ir al pacto, a la reforma fiscal integral, a sincerarnos, todos los sectores de la vida nacional. En los dos aspectos. El sector político tiene que saber que ese aparato del Estado que se ha expandido, que se ha potenciado, no se puede mantener. No se puede mantener. Es ineficiente. Es más, no ayuda al desarrollo del país. Mira, la muestra mayor es esta. Ese Estado que tiene los niveles más altos de subsidio social de toda la historia de República Dominicana y probablemente uno de los más altos de la región, es un Estado que al mismo tiempo es incapaz de aplicar una política activa de empleo. El presidente ahora dijo en estos días, bueno, nosotros sacamos de la pobreza 1.200.000 personas. Bueno, con las estadísticas se pueden hacer muchos rejuegos. Pero si dentro de la visión del gobierno incluimos, además de los dominicanos, a los haitianos, entonces tú puedes decir, bueno, entonces es probable que el gobierno tenga razón porque está sacando 1.200.000 personas. Los haitianos aquí están consiguiendo los empleos. O de pobreza extrema a pobreza, a lo mejor de dominicanos sí hay un cambio. Pero los dominicanos, mira, están consiguiendo los empleos y salarios que allá no lo tienen, en Haití. Están consiguiendo bienes y servicios que allá no lo tienen. Todo el sistema de agua potable, electricidad, vías públicas, eso es un bien, un servicio que allá no lo tienen. Ya hasta tierra tienen en el... Salud, educación, acceso a una serie de protecciones, documentación, eso no lo tienen allá, pero el Estado Dominicano se lo está dando. Se lo está dando. La pregunta es, ¿por qué todavía en Haití hay muchos haitianos que no han venido a República Dominicana? Porque aquí se le está dando todo lo que ellos no tienen allá, se le está dando aquí. Como parte de una política del país. Entonces hay que hacer urgente
una reforma fiscal, un pacto fiscal integrado. Claro, claro. Ahí la clave está en eso. Y obviamente hay un riesgo. El que asuma eso tiene que saber que va a pagar unos precios, un costo muy alto. Pero el costo de hacerlo puede ser muy alto. Pero el costo de no hacerlo puede ser más alto. Este es el momento de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Sí, porque lo otro sería esperar en unos años que ya no aguantemos más, o sea, esperar que toquemos fondo. Es que vamos a esperar entonces que se derrumbe todo, que tenga unos costos sociales tremendos, que genere un conflicto interno para empezar a producir esas reformas, que todos los actores están conscientes de que hay que tomarlas. Ahora, ¿dónde tiene que venir el compromiso leal, el compromiso sincero? De que todos los actores tienen que estar dispuestos a ceder, y especialmente los que más pueden y deben, que son los que más tienen que ceder más. Aquí yo lo he dicho, lo repito, no se puede mejorar. Solamente hay que hacer el cálculo, la presión tributaria. Si no se baja la presión de los precios oligopólicos y los niveles de colusión entre empresas que controlan áreas estratégicas de la economía. Porque, repito, todo eso lo pagan las mismas personas. No, y uno a veces viaja y dice, Dios mío, ¿por qué en este país una libra de carne cuesta tanto y en aquel país cuesta? Y dice, pero Dios mío, aquella tú la ves totalmente diferente, y eso tiene pero muchas con un salario posiblemente duplicado. Michelle, eso tiene muchas implicaciones. Mira, ¿por qué nosotros, por ejemplo, no nos hemos aprovechado? Me alegro que tú lo hayas planteado. Se suponía que participando nosotros en el DR Casta, los beneficios mayores iban a ser para el consumidor. Son para los extranjeros. Y resulta son para que los no es otros así. países. Es decir, el dominicano no ha visto, el consumidor, la media del dominicano no ha visto los beneficios del DR Casta. Licenciado, usted acaba de tocar un tema y creo que podemos pasar ahí en este bloque, que es nuestro problema económico, lo vinculó y lo relacionó con el problema migratorio, sobre todo haitiano. Y yo quiero hacer referencia específicamente en esta parte a la migración haitiana, porque hay otras migraciones, pero realmente yo no las veo como una carga tan fuerte para la República Dominicana. No hay 27% de mujeres venezolanas dando a luz en los hospitales dominicanos. Y vámonos por ese lado a pasar al tema migratorio. Usted hizo unas declaraciones respecto a la extensión ahora mismo de la documentación y recientemente sobre la solicitud de extensión del plazo en el proceso de regularización, una cosa que ya yo creo que no aguanta más, sobre todo con lo que se está viviendo ahora mismo. ¿Qué nosotros vamos a hacer con las personas que todavía nos sentimos dominicanos y que conocemos lo que está ocurriendo? Yo decía el otro día, pero Dios mío, ¿cómo le subimos el 20% de presupuesto a los hospitales? No dejen entrar a los haitianos. Inmediatamente la comida rinde más. Claro. ¿Verdad? O sea, esa es una forma práctica de ver las cosas. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Porque si hay una gente que está actualizada con la situación de allá, la de aquí, es el sector que usted representa. Mira, todo esto que estamos hablando tiene profunda relación con lo que estamos señalando. Este tema migratorio, el tema haitiano, tiene una vinculación profunda con lo anterior. ¿Por qué los salarios reales? Eso es bueno destacarlo. El salario que los dominicanos están recibiendo ahora, principios de los 90, por poder de compra es virtualmente el mismo que recibían a principios de los 90. ¿Y por qué se produce eso? Porque hay un proceso agresivo, brutal, dentro de un esquema de capitalismo salvaje, de desnacionalización de los mercados laborales, que beneficia a algunos grupos de altos ingresos
pero al mismo tiempo perjudica a los sectores más pobres sin calificación laboral. Ya hay estudios que lo acreditan. Los organismos internacionales lo saben, pero están tratando por todos los medios de disimularlo o de encubrirlo. Pero ¿qué pasa? Además de eso, ¿en qué sentido esto impacta? Cuando nosotros hablábamos de que la economía dominicana tiene una conformación oligopólica y monopólica y que se produce una relación muy estrecha de colusión entre los intereses de sectores de gran poder, eso tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que deberíamos ser una potencia exportadora. Estamos en el centro del continente, tenemos 14 puertos, 8 aeropuertos internacionales, tenemos recursos naturales, agua, agricultura, oro en San Juan. Tenemos minería de clase mundial, régimen de viento, régimen solar, corriente, espacio marítimo enorme. Tenemos todo eso, pero tenemos por un lado un Estado que no está funcionando bien, que cada día carga más a la sociedad, a la economía y al ciudadano, y por otro lado tenemos esas concentraciones. Esas concentraciones son las que impiden que República Dominicana tenga una línea exitosa de inserción en la economía internacional. Si no fuera por la inversión minera de los últimos años, la estabilidad macroeconómica estaría seriamente comprometida. Ahora, ¿qué pasa? Que esto es bueno tenerlo presente. En vez de mirar a los mercados internacionales, los grupos de poder prefieren concentrarse en República Dominicana, atrincherarse en la isla y hacer alianza con los grupos de poder haitianos para dominar la isla, pero con los esquemas de oligopolio y monopolio, que son precisamente los que provocaron el derrumbe de Haití y que pueden provocar el derrumbe de República Dominicana. Son los que acentúan la concentración, porque no están dirigidos a producir riqueza, bienes y servicios exportables, sino a concentrar rentas. Eso ya en la década de los 80, un académico canadiense, francés-canadiense, lo analizaba muy bien, la visión rentista que predomina en los negocios en Haití y en República Dominicana. André Corten. Esa visión rentista es precisamente la que va de la mano con el modelo clientelar, que convierte la política, esa visión rentista, en el campo de inversión. En el campo de inversión. ¿Se dedica a qué? A invertir en la política para que la política le devuelva. Entonces, ya eso hace que, por eso es que las elecciones representan demasiado para demasiadas personas, no solamente las que están necesitadas, desvalidas, que buscan, ni para las que van al poder, sino las que quieren hacer negocio. Aquí es muy difícil con el modelo actual que una persona pueda abrirse paso a partir de su propia iniciativa. Muy difícil. Más fácilmente tú vas a un banco, consigues un crédito para sacar un Lamborghini. Que es difícil. O un Ferrari, o un Porsche, o cualquier otro vehículo de lujo, que para conseguir, por ejemplo, proyectos, recursos para una flota pesquera. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Tú has visto feria de tractores? No. Y de implementos agrícolas, porque todos los años tú ves feria de carros. No, pues yo tenía un amigo que tenía un dealer y me decía, voy a una feria y necesito inventario para ir a la feria. Y a los que ellos le venden, a la feria el banco le financia al 10%. Claro. Y el vehículo que el inventario que yo compro para venderse a crédito a un 10%, a mí me lo prestan a un 16%, el mismo banco de la feria. Claro. Al que genera riqueza. Entonces, fíjate el contraste. Aquí se hacen varias ferias de carros al año.
Pero tú no has visto, vamos a hacer una feria de equipos agrícolas, de maquinaria, No, ¿por qué? Porque la marcha de los negocios del país no está orientado a producir bienes y servicios a partir de una economía real, a la conquista de mercados exteriores. Está básicamente concentrado en el tema de una economía donde hay mucho lucro fácil, donde hay un consumo conspicuo y donde el Estado es la llave que te facilita o te bloquea. Por eso, los problemas de corrupción que tenemos, ¿dónde se incuban los problemas de corrupción? En el gasto político electoral de campaña. Ahí es que empiezan a generarse los problemas. El compromiso. El compromiso. Entonces, con esas deformaciones, este es un capitalismo salvaje, deformado y deformante, que está íntimamente vinculado a un modelo de negocio, de un modelo político clientelar, patrimonialista. Y todo eso junto es lo que está generando esta crisis. El problema es que los actores que están dentro o no tienen plena conciencia de lo que eso significa, O no se pueden salir de ahí. o no tienen la voluntad de decir, bueno, señores, vamos a sincerarnos y vamos a hacer los cambios que el país necesita, pensando no en mi coyuntura personal, individual, sino en que por este camino nos vamos a perder, porque nos estamos perdiendo. Como sociedad nacional, el Estado Dominicano está en proceso de derrumbe, de caída. No ejerce sus atributos fundamentales. Y todo eso lo hace víctima en la escena internacional de todos los ataques, de todas las presiones, de todas las manipulaciones, de un entorno global, regional e insular sumamente peligroso. Hay invitados que le dan a uno el privilegio de poder tocar los temas, yo diría que con los protagonistas de los hechos. Usted no solo es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, pero vamos a ver su faceta de exministro de Energía y Minas. Recientemente en la República Dominicana estamos viviendo el problema de la explotación minera que usted acaba de mencionar, su importancia en lo económico. Pero también tenemos la agricultura, el medio ambiente, el turismo, la política, los ingresos. Hay un comportamiento difícil. Usted nos hablaba una vez en un programa de la necesidad de ordenar nuestro territorio para ya saber cómo, cuándo se puede explotar, dónde se puede poner una vaca y dónde se puede poner un hotel. Esto que está ocurriendo con la explotación de San Juan, que muchas veces mi principal duda fue, ¿por qué todo el mundo ha hablado si no tenemos el primer estudio? Dijeron esta semana, la explotación es subterránea y el procesamiento es fuera del país. Oiga bien, o sea, no se va a tocar una mata ni una cosa. Yo dije, pero vamos a escuchar, ¿eso está garantizado? Háblenos sobre su opinión sobre el problema de la explotación, sobre todo del oro de San Juan. Mira, primero algunas consideraciones generales para entender lo que está pasando en San Juan y lo que puede pasar en cualquier parte del país. Cuando nosotros llegamos a fundar el Ministerio de Energía y Minas, estábamos muy conscientes de que el país tiene muchas reservas, en la sociedad hay muchas prevenciones frente a la actividad minera. Por eso planteamos la necesidad de hacer una consulta multisectorial. Esa consulta, la preparación de esa consulta estaba muy avanzada. Habíamos contratado, ¿eso es como una vista pública desde el ministerio? No exactamente desde el ministerio, apoyada por el ministerio, pero nombrando una comisión de personas con mucha credibilidad y experiencia, en capacidad de organizar, vamos a decir, un gran debate nacional alrededor de los recursos no renovables, incluido ahí el petróleo y el gas. ¿Por qué? Porque lo importante no es tener los recursos. Una sociedad puede tener recursos, que es el caso nuestro, incluso recursos de clase mundial, pero si no sabe qué hacer con esos recursos o no tiene acuerdos fundamentales en relación a qué hacer con esos recursos, no le sirven para nada.
no solamente no le sirven para nada, sino que se convierte entonces en un factor de conflicto, de discordia, de confrontación permanente, que a la larga puede generar hasta más problemas que lo que puede resolver. ¿Por qué? Porque en este campo de la minería hay que entender que los ciclos de inversión son muy a largo plazo. A diferencia de lo que sucede con la zona franca, una empresa de zona franca viene, se te instala hoy y el año que viene, por cualquier cambio de mercado, se va. Pero una empresa minera tiene un ciclo muy largo entre el momento que empieza propiamente la exploración hasta la apertura de la producción y el proceso de explotación de la mina. Además el tamaño de las inversiones. Tamaño de las inversiones, riesgo de las inversiones, porque son riesgos importantes. Pues, no es un campo común, es un campo que exige invertir muchos capitales, usar mucha tecnología, tener una cantidad de controles muy altos. Entonces, esa es una actividad muy compleja. Entonces, nosotros estábamos abogando por esa consulta multisectorial. Lamentablemente, cuando salimos del ministerio, a ese aspecto, ese programa, no se le dio seguimiento. Ese, como otros más, no fueron prioridad del ministerio. Y yo creo que eso en parte explica mucho lo que estamos viviendo. Esa falta de información, esa falta de conocimiento, esa mecanismo. Los acuerdos tienen que versar sobre, bueno, si tenemos los recursos, en qué condiciones los vamos a explotar. Y la base de los acuerdos tiene que ser ganar, ganar, ganar. Por mi experiencia en el sector, que no es solamente la de fundar el ministerio, sino que yo fui presidente de la Comisión de Industria y Comercio y presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara, yo sé que el problema de fondo, porque lo he vivido aquí y lo he estudiado en las realidades de otros países, el problema de fondo es que la actividad minera, que tiene un pasado muy controversial, donde se han hecho muchas malas prácticas, muchas depredaciones, la actividad minera, la sociedad no la percibe como una actividad que reditúa, que da beneficios, especialmente para las comunidades donde se instala. Cuando estábamos en el ministerio, yo lo fijé públicamente y al presidente se lo hice saber. Si en el distrito minero, donde opera la mina más grande de oro del continente y una de las más grandes de oro del mundo, por parte de las dos mineras más importantes, son Barrick Gold, Goldcorp, la mina de Falcondo y la mina de Cerro Maimón. Si ahí el Estado no garantiza la reinversión de las rentas mineras en la proporción que manda la ley, en proyectos de alta rentabilidad social y nacional, es muy difícil que las comunidades del resto del país tengan confianza en que los proyectos mineros le van a traer beneficios, le van a traer avance. Nosotros manejamos mucho el concepto de la ecuación ganar, ganar, ganar. Mencionamos 3 veces la palabra ganar. El gobierno, la empresa y la comunidad. Debe ganar el Estado, que es el dueño del recurso, porque pertenece al Estado. Debe ganar la empresa porque ese recurso puede estar ahí, puede tener todo el valor que usted quiera potencial, pero hasta que no se extrae, no hay nada. No, hasta que no se hace la inversión, no se hacen todos los procesos que hay que hacer, que son bastante complejos, eso no vale nada en términos actuales y en términos futuros. Y entonces tienen que ganar las comunidades. ¿Dónde ha estado el fallo histórico? En que las comunidades no han visto los beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, aparece entonces un movimiento que también tiene un sesgo ideológico, porque ante esa situación de desajuste que genera mucho malestar en las comunidades, entonces aparecen grupos que no plantean una agenda propiamente política e ideológica, sino que
vamos a decir, se disimulan detrás de una agenda medioambiental, porque tienen una visión ideológica. Sin conocer y tienen hasta las excusas. Claro, entonces tienen un movimiento que tiene un sesgo, yo se lo he dicho, al movimiento medioambiental yo se lo he dicho. Señores, vamos a ver las cosas objetivamente. El que llega a este país, Michelle, y oye el debate medioambiental alrededor de las mineras, de las actividades mineras, uno dice, bueno, pero este país es un paraíso, este es un oasis donde las empresas mineras malvadas vienen a dañar el medio ambiente. Pero aquí todo está bien, aquí no hay problema en el medio ambiente. Y resulta que cuando tú haces la lista de cuáles son las actividades que impactan el medio ambiente, no está la minería. la última, en términos de incidencia, es la minera. Bien. Es la última. Pero previo hay, tú te encuentras el tema de la agricultura, las prácticas agrícolas inaceptables, el turismo, la agropecuaria, el manejo de los desechos industriales, la urbanización desordenada que tenemos. El impacto de la migración, sobre todo el tema del trasiego de la leña y el carbón de la República Dominicana hacia Haití. La cuenca del Artibonito se está quedando. Se la comieron. Óyeme, allá arriba, vital. Y yo no veo a nadie. Óyeme, te voy a poner dos ejemplos. La cuenca del Artibonito es clave para la estabilidad de la isla. Se está depredando en la parte alta. Eso no está en la agenda. ¿Y el otro? Y el otro es la Ley General de Agua. Yo llegué al Congreso en el 94, por eso es que tenemos que sincerar. Yo llegué al Congreso. Esa es la que habla ahora el Alejandro, el ministro, el director de la casa. Yo llegué en el 94. Salí del Congreso en el 14, 20 años después. Y esa ley no se pudo aprobar. Y resulta que nosotros tenemos recursos, tenemos las infraestructuras, pero tenemos una crisis de gestión. ¿Cuál es el índice de eficiencia o ineficiencia de agua? Del uso del Se bota muchísimo. Aquí estamos botando el agua. Y hay también es que hay intereses detrás de la operación del agua para que no se apruebe. Mira, yo creo que hay, por un lado, un rasgo del Estado dominicano. El gobierno es archipelágico, son islas de poder. Y los presidentes, con excepción de Balaguer, que lo quiero reconocer, Balaguer tiene una conciencia muy aguda sobre el tema del agua. Y fue el constructor de la mayor parte de las obras de infraestructura hídrica del país. Entonces, cuando uno ve el debate, tú dices, mira, vamos a ser objetivos. Los proyectos mineros plantean ciertos riesgos, pero si se hacen como se tienen que hacer, si se fiscalizan bien, si se involucran bien a las comunidades, esos riesgos se minimizan o desaparecen. Entonces, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Ahora, en el caso concreto de San Juan, yo entiendo que ahí se necesitan unos estudios. No es lo que diga la minera, tampoco lo que digan los técnicos del gobierno. Habría que buscar, además de los técnicos del gobierno, es la verdad del asunto, una opinión experta. Nosotros en el ministerio, conscientes de ese problema de la credibilidad de las instituciones, avanzamos un acuerdo con el BRGM francés, que es el instituto que asesora del gobierno francés a los países en desarrollo en sus tratos con las empresas mineras, y que tiene una credibilidad internacional. Y es el que te puede decir, pongo eso como ejemplo, que puede ser cualquier universidad internacional que no va a arriesgar su prestigio avalando cualquier proyecto. Y menos un proyecto que tampoco es un proyecto gigantesco. Licenciado, vámonos a ir específicamente al tema de la ley de partido y del proceso que está detenido por esto de las elecciones, de las primarias abiertas y cerradas, sobre todo la posición suya y de la Fuerza Nacional. La posición de nosotros desde hace muchos años es que tenemos que bajar los costos de la política, porque si la política sigue siendo
tan costosa, cada vez más costosa, va a ser menos democrática y va a producir unos resultados muy negativos en términos de poca transparencia, de altos niveles de corrupción. Hay que quitarle a la política la condición de un campo de inversión de alta rentabilidad, y eso es a través de la reducción de los costos de la política. Eso es una reforma fundamental. ¿Qué pasa? Lo saben los que están proponiendo primarias abiertas. Primarias abiertas, concurrentes y regidas por la Junta Central Electoral en términos concretos, equivale ¿a qué? A una elección nacional anticipada. En términos económicos equivale a duplicar los costos de las campañas electorales. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con unas primarias cerradas? No. Nosotros estamos de acuerdo con que los partidos escojan los métodos. O sea, que no sean ni abiertas los ni cerradas. métodos que consideren apropiados. Si un partido quiere irse con una primaria abierta, que lo decida. Si un partido quiere irse con una primaria cerrada, que lo decida. Si quiere irse con un cuerpo de delegados, que lo decida. Ahora, hay una serie de reformas importantes que hay que hacer para reducir los costos de la política. Y están pautadas esas reformas en mandatos de la Constitución. Lamentablemente, esos mandatos no han sido respetados ni en su contenido formal ni en su espíritu. Entonces, ahí es que está el problema de fondo del sistema político. Pero eso es una buena propuesta, déjenla fuera de la ley de partidos. Eso tiene que quedar en la libertad de los partidos. No, que hay una crisis, que hay un problema de credibilidad de los padrones. Bueno, entonces ese es un problema de los partidos. No, el Estado no tiene que proveer una ley para resolver un problema que deberían resolver los partidos. Claro. Bueno. Bien, licenciado, muchísimas gracias. Yo creo que pudimos abordar los principales temas que tenemos en el momento. Muchísimas gracias, licenciado. Bien, nos acompañó el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, que le agradecemos por estar con nosotros en el día de hoy. Y a ustedes por su audiencia de esta semana. Nos vemos en otra edición de su programa Síntesis.